Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Delfín Ignacio Grueso, compilador del libro Reconocimiento y Democracia, Desafíos de la Justicia. Profesor, ¿qué sentido encierra el título de este libro? Bueno, este es un libro sobre la justicia contemporánea, reflexiones teórico-críticas y pensando ante todo en la forma como los diversos movimientos sociales y políticos que reclaman reconocimiento deben ser o no deben ser satisfechos por el Estado, por la sociedad y en qué sentido. ¿Qué quiere decir reconocimiento? ¿Qué quiere decir que reconocer es hacer justicia? ¿Y cómo debería el Estado hacer justicia a los grupos que demandan reconocimiento? ¿Qué pone en común a los artículos que hacen parte de esta compilación? Ante todo, que es una revisión de un debate contemporáneo. Los diferentes artículos toman en cuenta diferentes dimensiones de un debate de las teorías políticas, de la filosofía, de la ética contemporánea. Son diferentes miradas, es una revisión crítica de esas miradas. Este libro se compone de 3 partes. ¿Qué temas desarrollan cada una de ellas? La primera parte del libro está dedicada a ciertos clásicos, un poco a revisar el diálogo de los contemporáneos con los clásicos de la filosofía política. La segunda parte está dedicada al desafío que le hace a la democracia una serie de movimientos sociales contemporáneos que piden reconocimiento y justicia. Y la tercera parte está dedicada a revisar precisamente el concepto de justicia, cómo estas demandas están obligando a transformar, a abrir, a ampliar el concepto de justicia. O sea que la primera parte está un poco más dedicada a los autores, la segunda a la democracia y la tercera a la justicia. En la segunda es muy importante, y de esto se ocupan los artículos, revisar la noción de democracia radical. ¿Qué se entiende por democracia radical? Bueno, una forma de democracia que de alguna forma tiene que ir más allá del simple dilema entre representación y participación y de alguna forma implica una inyección social y de movimientos sociales a las decisiones colectivas. Es un poco ampliar el espectro de la decisión política inyectándole una alta dosis de demanda social, de participación social. Poner un poco la estructura institucional al servicio de la solución de problemas de los grupos sociales de una manera más directa, menos mediada. Este libro surge de la investigación, justicia y reconocimiento de los teóricos críticos contemporáneos. ¿Quiénes son estos teóricos? Ante todo hay que decir que este libro corresponde a una secuencia de proyectos de investigación, cada una culminada con un respectivo libro publicado. El proyecto que antecede a este libro se llamaba Identidades colectivas y reconocimiento. Este corresponde a un proyecto llamado La justicia en los teórico-críticos contemporáneos. Fundamentalmente nos referimos o nos interesó estudiar cómo están incursionando en la justicia una serie de autores que por su paradigma filosófico no se interesan habitualmente en la justicia. La teoría crítica, fundamentalmente aquí, es la llamada Escuela de Frankfurt, es decir, un movimiento filosófico que aparece en Europa en la década del 20 y del 30 del siglo pasado y cuyos principales autores son Max Horkheimer, Teodoro Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm y otros. Bueno, lo que nos interesó aquí es ver cómo autores de la segunda y especialmente la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, o también conocida como teoría crítica, se interesan en este problema de la justicia, ya que tradicionalmente la Escuela de Frankfurt se negó a ocuparse de problemas normativos, morales, éticos
y en cambio la justicia es una categoría moral de la política. Y bueno, ¿qué autores contemporáneos de la teoría crítica son los que aquí tomamos en cuenta? Básicamente 4, 2 norteamericanos o 2 norteamericanas y 2 alemanes. Las norteamericanas son Iris Marion Young, que murió hace unos años, y Nancy Fraser, que es en este momento una de las principales filósofas políticas vivas. Y los alemanes son básicamente Jürgen Habermas, que es quizás el más importante filósofo contemporáneo de los que están vivos, y Axel Honneth, que es quizás el más conspicuo representante de la tercera generación de la teoría crítica, y de hecho actualmente dirige en la Universidad de Frankfurt el Instituto de Investigación que fue fundado hace casi 70 u 80 años por Max Horkheimer. Entonces, concluyendo, lo que nos interesa es ver cómo Young, Fraser, Habermas y Honneth se han ocupado del tema de la justicia en general y del tema del reconocimiento en particular. ¿Qué es la teoría crítica y cómo desde esa perspectiva se conciben las ideas de justicia y reconocimiento? Es un movimiento que nace en la década del 30 del siglo XX en Alemania y con un artículo muy emblemático que se llama Teoría Tradicional, Teoría Crítica de Max Horkheimer, y con un proyecto de poner la filosofía no al servicio de la verdad, sino al servicio de la emancipación social, la lucha por la libertad. Y este proyecto pues tuvo una primera etapa muy importante, cumplía en Alemania y después en el exilio en Estados Unidos y luego nuevamente en Alemania, una producción muy importante en la filosofía, pero como dije antes, ellos no solían ocuparse de los temas clásicos de los que se ocupa la filosofía política normativa, por ejemplo la justicia. Hoy en cambio, a partir de la obra de Habermas, pero también de los otros pensadores que he mencionado, el tema de la justicia, que es un tema que ganó importancia en el contexto norteamericano con la publicación de la obra de un gran filósofo norteamericano llamado John Rawls, pues bueno, esa teoría crítica se interesa en el debate contemporáneo sobre la justicia. Y allí, en esa confluencia entre la perspectiva teórico-crítica de una parte y el debate de la justicia de otra, es que nos insertamos nosotros en este libro, tratando de seguirle el paso a ese especial punto de encuentro entre un debate de naturaleza más típicamente anglosajona y una posición filosófica no ortodoxamente filosófica como era la teoría crítica. Habitabilidad terrestre y diseño. Ensayo sobre el sentido de lo natural, lo cultural y lo social en la práctica académica y profesional de la arquitectura. Autor Harold Martínez Espinal. Este libro discurre a través de una serie de temas relativos a la crítica situación de diseño y sus valores en la enseñanza y la práctica, cimentados todavía en paradigmas que evidencian una completa decadencia. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Los conceptos de la estética posmoderna, una aproximación analítica. Autora Irina Vázquez Sánchez. Muchas dudas invaden al espectador del arte de hoy. Lo que antes era válido, hoy resulta obsoleto. Unos se preguntan si aquello se puede llamar arte, mientras otros simplemente declaran su muerte. Pero con la disolución de sus límites, el arte no desaparece. No se trata del fin del arte, sino del fracaso de las viejas doctrinas que pretenden explicarlo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Desde cuándo la justicia es un problema de la filosofía? Desde siempre. La filosofía política, y casi que antes de Platón, pero sobre todo con Platón, en la República, por ejemplo, pero después también con Aristóteles, en la política y en la ética nicomaquea, siempre la justicia fue una pregunta de la filosofía política. En la modernidad, de pronto, la pregunta por la justicia fue un poco desplazada por la pregunta por el derecho natural, los derechos humanos, los derechos fundamentales, y la pregunta por la justicia se juridizó mucho. Pero con la obra de Rawls vuelve la pregunta por la justicia a instalarse en el centro de la reflexión filosófica. Y eso generó toda una plataforma, todo un debate, toda una serie de preocupaciones y de producciones teóricas, conceptuales, que más o menos han dinamizado la filosofía política de los últimos 40 años. Desde la publicación de Una teoría de la justicia de John Rawls, es decir, 1971 para acá, la justicia claramente se reinstaló en el epicentro de la reflexión filosófica política contemporánea. Usted es el autor del artículo La recuperación de Hegel por parte de Axel Honneth. ¿Qué plantea usted aquí? Ese artículo primero es un artículo clave para justamente todo lo que viene a continuación, y es que la categoría reconocimiento, que es central en este libro, es una categoría que los filósofos siempre suelen remitir a un filósofo alemán, Friedrich Hegel. Es decir, usualmente cuando se habla en filosofía de reconocimiento, se habla de Hegel, eso remite a Hegel y remite a un muy clásico pasaje de la fenomenología del espíritu que se llama el pasaje de la dialéctica del amo y el esclavo. Es decir, más o menos toda persona que tiene cierta formación o cierta cultura filosófica, cuando oye hablar de reconocimiento, piensa inmediatamente en el pasaje del amo y el esclavo de Hegel, que es, por decirlo así, el pasaje paradigmático en la filosofía cuando esta categoría emerge, la categoría de reconocimiento. Sin embargo, en la tradición filosófica norteamericana, por ejemplo, donde se insertan Erich Young y Nancy Fraser, esa remisión a Hegel no es importante o no existe. Una de las tareas de mi artículo es explicar por qué en la tradición norteamericana esta remisión que casi siempre los filósofos hacen a Hegel no es ineludible, se la pueden saltar, porque ellos la categoría de reconocimiento la toman de otra parte, la toman concretamente de los movimientos sociales
de los movimientos políticos, de la agenda y el vocabulario que se ha cristalizado en la lucha política norteamericana y también en la forma como los llamados estudios culturales han contribuido a ese lenguaje en el cual el reconocimiento tiene una connotación muy específica. Pero vuelvo a la pregunta sobre Hegel. Hay algo importante en los filósofos que no son de la tradición norteamericana y es que, como acabo de decir, siempre que se habla de reconocimiento se remite a Hegel. Y por lo tanto mi artículo está tratando de explicar cómo en general Hegel es recuperado en tradiciones más o menos conservadoras y en tradiciones revolucionarias como por ejemplo el marxismo clásico, pero también en la Escuela de Frankfurt, y cómo ahora los autores, especialmente un autor que es el alemán Axel Honneth, va a utilizar la categoría de reconocimiento de Hegel, pero de una manera muy especial y para un propósito muy actual, que es elaborar una teoría social del reconocimiento, que comienza por explicar que, contrario a lo que creen las ciencias sociales en general y muchas perspectivas filosóficas en general también, los conflictos humanos y los conflictos sociales no siempre son conflictos en torno a recursos naturales, es decir, no siempre son conflictos por la tierra, por el salario, por el dinero, por las armas, por el poder, sino que a menudo son conflictos que brotan de lo que llama Honneth heridas morales. Es decir, la gente se siente lastimada porque una forma como ellos creen que deben ser reconocidos no les es dada. Hay una especie de resentimiento, hay un oprobio moral, hay una humillación y esa humillación genera un conflicto social. Eso es básicamente la apuesta que hace Honneth. Y yo quiero mostrar cómo Hegel le sirve a Honneth y a partir de Hegel otros autores, especialmente un psicólogo pragmatista norteamericano llamado Smith y algunos psicoanalistas y algunos historiadores marxistas como Thompson y Barrington Moore, todo esto le sirve a Honneth para recuperar a Hegel y hacer una teoría social del reconocimiento para explicar ciertos conflictos, por una parte, y para producir una teoría de la justicia por la otra. Entonces, Hegel se convierte aquí en una referencia obligada. Y el artículo sobre Hegel abre el libro porque tiene que sentar las bases para todo lo que el libro trata, que es el tema del reconocimiento, la democracia, los conflictos y la justicia. ¿Por qué es importante desarrollar el debate con respecto a estos temas en el mundo actual? Porque está sobre el tapete. Está sobre el tapete en las agendas de los movimientos sociales. Está sobre el tapete en las agendas legislativas y de los gobiernos. Y está sobre el tapete en las noticias del día a día. Ejemplos concretos. El movimiento social mundial frente al fenómeno del cambio climático. Los movimientos indígenas colombianos y la forma como la población indígena ha logrado instalarse en la agenda nacional. Los movimientos afro, la lucha de las mujeres por una mayor justicia, una mayor equidad, por un trato digno. ¿Qué conclusión podría dejarnos esta obra? Yo creo que es un libro que intenta hacer un diálogo entre la academia y los movimientos sociales, entre la academia y los movimientos políticos, entre la academia y el poder judicial, entre la academia y el legislativo. Un diálogo donde trata de recoger inquietudes, mostrar problemas, precisar conceptos, avanzar categorías y tratar de justificar moralmente algunas soluciones. Creo que, en última instancia, es un intento de diálogo de la academia con la realidad actual y especialmente con la coyuntura colombiana, especialmente ahora que hablamos
de una época de posconflicto, que sin duda tiene que ser también una época de mayor inclusión y de superación de muchas formas de invisibilización, muchas formas de discriminación, muchas formas de marginación social. Creo que el libro no pretende más y tampoco pretende menos. El puerto, memoria gráfica de Buenaventura. Autor Fabio Martínez. En el año de 1938, durante el gobierno del presidente Eduardo Santos Montejo, un grupo de amigos que reunían en un pequeño café de Buenaventura decidieron fundar el periódico El Puerto. A partir de este momento, la publicación comenzó una interlocución con los gremios de la ciudad, con el sector político y con la ciudadanía en general. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La piel en pena. Autor Hernando Urriago Benítez. En los poemas de La piel en pena, la palabra poética se muestra minada, cuando no en perenne agonía, por un sentimiento de derrota, signo esencial del poeta moderno, heredero de la tradición a la intemperie. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Nací en un pueblo de la sabana cundiboyacense, la sabana de Bogotá básicamente, en Choachí, aunque me crié en el norte del Cauca. Llegué a Cali más o menos en 1980 para iniciar mis estudios formales de la universidad. Después hice mi ciclo en los Estados Unidos, donde terminé mi fase doctoral. Había quizá algo de reflujo de la violencia de los años 50, que ya había desaparecido, alguna especie de eco tardío, pero en todo caso no la violencia de los últimos años. Era un pueblo todavía muy tranquilo, un ambiente todavía muy paradisíaco comparado con lo que ha venido a ser luego, especialmente por ser un pueblo que está ubicado en un cruce de vías comerciales, es un pueblo con una gran vocación de comercio y
recientemente de industria y por lo tanto con una gran población migrante y con una cantidad de problemas anexos a ese tipo de desarrollo económico más bien caótico. Bueno, evidentemente la filosofía no llega a mí por influencia del colegio. Debo decir que en mi contexto había otras cosas más importantes que la filosofía y que las humanidades. Mi colegio especialmente formaba muy bien a la gente en las áreas de las matemáticas, las ciencias naturales, pero no en las humanidades. Esa formación me viene más bien por vía paterna, por vía de mi padre, de mi tío. Bueno, en contextos latinoamericanos y africanos y asiáticos, la filosofía no tiene una larga tradición. En Colombia tampoco, y las tradiciones que se han logrado un poco aquí medio asentar, en un comienzo fueron muy dogmáticas, después cuando hubo un poco de lecturas refrescantes, fueron muy caóticas. Yo diría que en Colombia los estudios filosóficos formales, rigurosos, no tienen una edad mayor de 50 años. O sea, son relativamente nuevos si los hemos de comparar con tradiciones académicas, por ejemplo, europeas, o incluso con México y con Argentina, por decir 2 países latinoamericanos. Pese a eso, yo creo que la filosofía en Colombia ha venido afirmándose, de alguna forma hay cierta salida internacional de nuestros académicos, creo que estamos madurando bastante, que nuestros filósofos están siendo reconocidos y también creo que Colombia comienza a reconocerlos, que la vida académica ha logrado cierta madurez y que por lo tanto ciertas disciplinas comienzan a darse cuenta que en sus fases más elaboradas tienen que dialogar con los filósofos, tanto los químicos, los matemáticos, los físicos, como los antropólogos, sociólogos, politólogos y juristas, finalmente en cierto nivel tienen un diálogo con la filosofía. Cuando yo era bachiller y anuncié que estudiaría filosofía, todo el mundo pensaba que me iba a morir de hambre porque en el contexto en que yo vivía nadie sabía eso, para qué servía, y la idea del filósofo es aquel que habla del ser y el no ser y que vive en las nubes. Creo que todo eso ha cambiado felizmente un poco en Colombia.